Los valores de las viviendas en Australia llegaron a un nuevo máximo de precios en marzo de 2025, así que hoy vamos a estar hablando acerca de cómo viene evolucionando el mercado inmobiliario australiano en el primer trimestre del 2025, qué esperamos para lo que queda del año y también vamos a estar hablando de cuándo esperamos que bajen nuevamente las tasas de interés y en cuánto van a bajar. Así que tenemos a Pau como invitada hoy. Pau, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Nuevamente otro martes. Otro martes y la verdad es que el mercado viene performando muy sólido. Hay, por supuesto, que un cambio en la performance a partir de que se anunció en febrero del 2025 que bajaban las tasas de interés. Recordemos que la tasa que se llama cash rate, que es la tasa que establece el Banco Central y le presta dinero a los bancos, estaba en 4,35% y bajó a 4,1%, así que ahora parados 8 de abril, esa es la tasa que los grandes bancos eh, tienen desde el RBA. Y Pau, ¿te parece que empecemos hablando un poco de cómo evolucionó el mercado durante marzo? Sí, parece que esto ya lo vengo escuchando hace tiempo y la historia se repite, pero marzo marcó un nuevo récord, tal cual como vos lo decías. Tuvo un crecimiento del 0,4% a nivel nacional y es el segundo mes consecutivo. Hoy estamos principios de abril y todos los reportes son de final de marzo. Cabe destacar, perdón que estoy mirando la otra pantalla porque quiero tener tengo el chart todo para no equivocarme en ningún número. Perfecto. Seguimos a CoreLogic, nosotros, todos los datos de CoreLogic. Así que sí, el último mes, entonces 0,4% de crecimiento nacional, lo que hace que la mediana del valor de las ciudades capitales combinadas superó ahora los $900.000. Y a Eso es un nivel nacional, montón. un montón. O sea, acabamos de pisar Aclaramos, una... ¿Cómo? aclaramos que es la mediana, porque mucha gente me pregunta, la mediana es como el valor de propiedad de las que caen en el medio, no es el promedio, lo cual es, sí, es un montón, Es 900.000. eso, a ver, se sigue hace ya unos cuantos años la mediana y no el promedio, porque a veces cuando uno tiene extremos muy grandes, no sé, en Sydney uno puede tener una casa de 80 millones de dólares y esos como outliers hacen que estemos hablando de valores que por ahí no representan el mercado. Entonces, como vos, Pau, bien explicaste, la mediana es el valor que cae en el medio. Y haber superado por primera vez la franja de los $900.000 para las ciudades capitales combinadas. Es un montón, ese crecimiento del 0,4% ahora ya es el segundo mes consecutivo. ¿Y querés hablar un poco de las distintas ciudades, cómo han crecido durante marzo? Sí, en el último mes de marzo, Melbourne creció un 0,5%. Y quiero recalcar que el mes anterior había mostrado un 0,4% y en nuestras redes nosotros habíamos dicho, bueno, es el primer mes como así de crecimiento después de tanto tiempo de Melbourne, marca como un piso, pero queríamos ver un segundo mes consecutivo para decir ahora es tendencia, lo que venimos repitiendo el último año. Obviamente, perdón, son 2 meses. Tampoco vamos a hablar de 2 meses y tendencia, pero ya estamos convencidos. Nosotros estamos convencidos de que es el comienzo de una tendencia, ¿no? Obviamente, solo podemos mirar hacia atrás unos cuantos meses para corroborarlo. El comienzo de una tendencia. Ahí va. Brisbane creció un 0,4, o sea, sigue en crecimiento aunque se está desacelerando, pero ese desacelere es muchísimo más notorio en Perth, en verdad, que también mostró un crecimiento solo del 0,2%, y Sydney mostró un crecimiento del 0,3% en el último mes. O sea, en crecimiento en marzo vino Melbourne antes que Brisbane, Brisbane antes que Sydney y Sydney antes que Perth, ¿no? Que Ese es un montón. Obviamente hay una ciudad que sigue estando muy fuerte y viene de un mercado caliente y sigue estando caliente, que es Adelaide. Adelaide durante marzo creció un 0,8%. Es un crecimiento súper fuerte. Obviamente estamos hablando de un mercado hot y que se mantiene hot, pero desde la otra perspectiva, cuando la gente sigue leyendo el diario de no de ayer, sino de hace 3 años atrás y viene hablando de Perth, 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 que ahora Melbourne esté superando ya 2 meses consecutivos ampliamente por más del doble el crecimiento de Perth, es considerable, ¿no? Y es algo que
Pau, lo que vos dijiste, estamos viendo el comienzo de una nueva tendencia. Y está buenísimo, nadie tiene una bola de cristal, pero si uno sigue los números, es fácil identificar dónde están las oportunidades porque se abren brechas de precios y eso es lo que nosotros miramos a diario. Antes de que Sí. sigamos, Pau, ¿te parece que invitemos a las personas que están del otro lado? Yo estoy mostrando el cartel en pantalla a donde nos pueden llamar. Si no solo nos quieren dejar comentarios, sino que quieren hacer una pregunta puntual, pueden llamar al teléfono. Y desde los que están mirando del otro lado, está buenísimo para que Pau y yo no estemos solo hablando entre nosotras o a una pantalla, saber Pregunten, pregunten. ¿Sabes, desde Tiffy? Que me acordaba cuando estaba preparando ahora este webinar, un podcast tuyo de hace un par de años cuando hablábamos de cuánto valía el residential real estate en Australia. Ahora está, que lo estaba chequeando recién exacto, en 11,2 trillones de dólares. Y me acordaba un podcast clarito tuyo cuando todavía no había tocado los 10, por abajo de los 10 trillones. Y me acuerdo clarito cuando dijimos, bueno, llegó a la decena, ¿no? Y ahora cuando veía la mediana de precios, que estamos en 900.000, la mediana de precios a nivel de las capitals combined, ¿no? Digo, es cuestión de nada que lleguemos al millón. Así que me gusta destacar estos números porque yo me acuerdo mucho de un par de años atrás y que parece que no llega, la historia se repite y va creciendo, creciendo, y hoy vemos un nuevo récord en el mercado. Sí, es como que el tiempo pasa, nos guste o no, el tiempo pasa. Yo cuando miro mis inversiones, ya voy más de 6 años invirtiendo y que nadie quiere esperar 6, 10 años, pero el tiempo pasó de todas maneras. Y acá el tiempo va pasando y es eso. Antes estábamos viendo si pisaba el valor de los 10 trillones, hoy ya estamos arriba de los 11 trillones. Y genuinamente, lo que vos decís, la mediana del valor del mercado va a faltar relativamente poco, sobre todo si esperamos que el 2025 mes a mes lo estamos viendo acelerarse, ese crecimiento en los precios de las propiedades. No estamos tan lejos del millón, ¿no? Como mediana del valor de mercado. Así que nada, acá tenemos un par de comentarios y voy a mostrarlos en pantalla. El primero dice, nos lo repostea Marketing Wealthy porque viene desde Instagram, dice, ¿esos valores de crecimiento son basados en precios o en demanda? Voy a intentar de entender no estoy segura que estoy entendiendo correctamente, pero estamos hablando de, se traquean los precios de las propiedades, precios reales, chicos. No sé a qué se refieren con demanda, pero estamos hablando de los precios de las propiedades reales en Australia. Y tenemos otro comentario que dice, hola, buenos días, con respecto a Darwin, ¿el mercado ha cambiado en los últimos meses? Y la respuesta es sí, el mercado de Darwin ha cambiado en los últimos meses y efectivamente Darwin es un mercado muy especial. Voy a dar mi opinión personal y es que no me gusta nada, nada de nada. No invertiría en Darwin. En otros lugares que por ahí no me gustan, puedo llegar a encontrar buenas oportunidades donde digo, bueno, invierto. En Darwin me parece que está yendo por un mercado que... Pau, no sé si te acordás, pero el máximo de precios en Darwin puede ser que se haya llegado en 2014 y desde el 2014 todavía no se recuperó, ¿verdad? Exacto, mayo del 2014. Es Mm. por lejos, creo que lo peor de Australia en retornos ahora. Si bien en el último mes, como dice, no sabemos el nombre, ¿quién? Bueno, el último mes creció un 1%, la mediana de Sí. precios está muy por debajo, es un mercado súper riesgoso. Y de hecho, eh, cuando estamos hablando de los datos de las ciudades capitales, honestamente yo lo hago un poco a propósito, pero ni menciono Darwin porque a mí ni me interesa Darwin. Me parece una mala inversión, básicamente. Estamos hablando de un mercado muy chico, muy y, volátil. perdón, en los últimos 10 años, estoy mirando el dato ahora, no se movió, literal. Está en menos Darwin un en los últimos 10 años, menos 1%. Es un retorno horripilante, no lo puedo poner de otra manera y no lo recomendamos en Wealthy. La verdad es que tenemos ciudades Tier 1, Tier 2, Tier 3 y no importa si Darwin se lo considera una ciudad dentro de las capitales, es una ciudad muy especial, muy chica, depende de pocas industrias. Nada, como que no, nosotros cuando miramos para recomendar inversiones, miramos oferta y demanda y dentro de los grandes drivers de la demanda miramos cómo crece la población, la inversión en infraestructura y el empleo y simplemente no está ahí en Darwin, por eso no lo recomendamos. Tiene que ver mucho con los números y con que podamos garantizar
un crecimiento sostenido de la demanda y oferta limitada y genuinamente no lo podemos hacer, y que en 10 años esté en -1%, que es neutro, como decía Pau, genuinamente no es un buen mercado que podamos nosotros recomendar en este momento. Pero buenísimo, gracias por las preguntas, porque obviamente lo que nosotros queremos es address lo que la gente del otro lado tiene como consideración y está pensando, y si están pensando en Darwin, les damos nuestra opinión, la pueden tomar o dejar. Ahora, Pau, ¿te parece que hablemos un poco de por qué estamos viendo ya 2 meses consecutivos de crecimiento en los precios de las propiedades? Sí, claro. Obviamente, las variables macroeconómicas grandes como inflación, tasas de interés repercuten un montón en el precio de las propiedades, en su crecimiento, ¿no? Todos sabemos que después de la pandemia el crecimiento de la inflación fue notorio y la medida en excelencia fue bajar, perdón, subir las tasas de interés. El año pasado se hablaba Perdón, mucho Pau, te voy a frenar, porque creo que no sé si alguien que no nos sigue desde hace tiempo entendería lo que vos acabas de decir. Entonces, el gobierno inyectó mucho dinero durante la pandemia para que la economía no se frenara y se disparó la inflación. Y una medida que usan los gobiernos desarrollados de países del primer mundo para reducir la inflación es subir las tasas de interés y que el dinero se vuelva más caro. Y entonces eso es lo que vimos. Estuvimos durante todo el 2024 en un periodo de altas tasas de interés, y después de 4 años, en febrero de 2025, sucedió la primer baja del 0,25% en las tasas de interés. Entonces, por eso ahora estamos hablando, vos recién hablabas, Pau, de la inflación y las tasas de interés, porque eso obviamente impacta directamente en los precios de las propiedades en Australia. Sí, gracias por... Yo me quería ir al final a la respuesta directo, gracias por toda la explicación. Esto es para que nos sigan siempre, así están on top de cada situación de mercado. Entonces sí, en febrero bajaron tal cual las tasas de interés y eso cambió totalmente el sentimiento de mercado. Tiffy, yo que estoy cliente todos los días, 10 reuniones, es impresionante cómo uno lo ve del otro lado también, no es solamente como con amigos o en trabajo, lo ves en grande con los clientes el cambio del sentimiento. Porque yo me acuerdo mucho el año pasado, perdón, Tiffy, me acuerdo que se hablaba, viste, fines del año pasado sobre todo se hablaba que iban a empezar a bajar las tasas y no bajaban, no bajaban. Y yo me acuerdo en las reuniones era como, uff, no sé si van a bajar y cuándo, todo el mundo repite, pero no bajan. Hay que ser paciente, el mercado inmobiliario no es como el stock market que uno ve cambios instantáneos, ¿no? Tiene como ese slag un poco y tarda y hay que darle tiempo al gobierno para hacer estos cambios que afectan muchísimo, porque las propiedades es un tema, pero también afecta el empleo, afecta el consumo, el gasto. Hay muchas otras variables que afectan también las decisiones de las tasas de interés. Bueno, y hace poco alguien me tiró un comentario, me dice, nunca había nadie ponerse tan feliz cuando habla de las tasas de interés. Y yo, mi primera respuesta fue, bueno, si tuvieras las deudas que tengo yo y bajan las tasas de interés, te pondrías también muy feliz. Y cuando queremos explicar el por qué cambió tanto el sentimiento de mercado, efectivamente bajan las tasas de interés, bajan, si yo tengo una tasa variable, bajan mis repagos mensuales, y cuanto mayor es la deuda, mayor es el impacto en tu flujo de caja. Entonces, por ahí, si tengo una hipoteca de una sola de mis propiedades arriba del $1.000.000, y hace una diferencia muy considerable esta reducción en las tasas de interés, ¿no? Y algo que justo estábamos charlando con el equipo de Wealthy ayer, salió un artículo en el Australian Financial Review, donde ellos hacen encuestas trimestrales a economistas de los grandes bancos, entrevistan a 40 economistas muy reconocidos, y de esos 40 economistas, 29 proyectaron que la siguiente reducción en las tasas de interés se viene en mayo. Y no es menor también agregar este dato de color, que el 3 de mayo son las elecciones federales, o sea que vamos a estar votando por quién va a ser el siguiente primer ministro o el partido que elige al primer ministro, y todo está muy relacionado a que sea un housing election. Y de vuelta, algo que se mete ahora en colación de todas las variables que pueden afectar es que con los anuncios que hizo Trump, el presidente de Estados Unidos, la semana pasada, que trajo muchísima inestabilidad, y vos, Pau, recién hablabas de la bolsa, y ese va a ser el tema probablemente del live stream del martes que viene, pero esos anuncios
han tenido una repercusión enorme en los mercados globales y por eso es lo que también hizo que varios bancos adelantaran su predicción de cuándo iban a bajar la tasa de interés. Por ejemplo, el ANZ y el HSBC pensaban que la siguiente baja en las tasas de interés iba a ser no en mayo, sino creo que no sé si mitad de año, y ahora la adelantaron porque justamente estas inestabilidades se van a manejar con la tasa de interés, ¿no? Para mantener la economía sólida y estable. Con lo cual, sí, la mayoría de los economistas están diciendo que mayo sería el siguiente mes donde se reduce la tasa de interés. Me Pau, sumo a, me sumo a eso como economista también. No soy de las más importantes del país, pero me sumo y además muchos economistas también, Tiffy, están diciendo, eso es, bueno, del Australian Financial Review 2940, que esperan la próxima baja en mayo. Pero después hay también varios bancos que esperan otra baja, al menos dos, totalmente. para cerca más de final de año. Claro, o sea, no es la única que estamos hablando de mayo, porque es la más inminente, es la siguiente reunión del Banco Central Australiano, pero no es la única en lo que resta del 2025. La predicción de la mayoría de los economistas es que quedan 1/2 reducciones más en la segunda mitad del año, probablemente. Que el RBA se Y junta justo después de las elecciones federales del 3 de mayo, ¿no? Entonces va a exacto. afectar mucho. Y esto Y impacta un montón, Tiffy, en la capacidad de compra y demanda. Esto es lo que más charlamos. Cómo al final todo esto, ok, bajado a tierra, a cada uno, nosotros, personas, cómo me afectan en los números. Obviamente afecta en los cash flows cuando vos ya tenés una propiedad. Pero cuando estás buscando comprar otra o entrar en el mercado inmobiliario, afecta un montón también tu capacidad de endeudamiento, ¿no? Si las tasas de interés bajan, obviamente los repagos son menos, entonces a vos el banco te presta un poco más. Va a depender del caso de cada persona, de sus ingresos, cuánto más. Pero más o menos los cálculos son si bajan un punto 25, como estábamos diciendo que es la predicción, más o menos la capacidad de endeudamiento de una persona va a subir entre 10 y 25 mil dólares más. sí, obviamente, chicos, estamos hablando de números muy promedios y va a depender de los ingresos y egresos de cada uno, obviamente. Pero es eso, es para alguien que ya tiene una propiedad, empiezan a mejorar sus flujos de cajas, porque para esa propiedad que ya tiene una hipoteca, ahora mes a mes, si esa hipoteca es variable, voy a pasar a pagar menos y me queda más dinero a mi favor. Y para alguien que está queriendo comprar una siguiente propiedad, las opciones son, es que ahora puedo o comprar una propiedad más cara de mayor calidad o me quedo en el mismo precio que estaba considerando y ahora mi flujo de caja mejora. Y entonces cada vez que el flujo de caja mejora y por eso uno para armar un portafolio de propiedades de inversión hay algo que es imbatible y es que le tenemos que dar tiempo. ¿Por qué hay que darle tiempo? Porque los alquileres en el tiempo van subiendo y ahora vamos a pasar a hablar en breve de los alquileres y lo que estamos viendo, de su evolución, pero los alquileres cuando suben en general el precio del alquiler subió para quedarse, no es que después bajan, ¿no? Y por eso con el tiempo uno va mejorando su flujo de caja. Pau, podemos hablar un poco entonces ahora de las principales ciudades, porque Sydney y Melbourne son las ciudades más importantes de Australia. Entonces, hablemos un poquito de qué estamos viendo desde que se empezaron a bajar las tasas de interés, específicamente en Sydney y Melbourne. Sydney y Melbourne como que dieron vuelta a la página. Estamos, como decíamos al principio, el comienzo de una nueva tendencia, porque ya llevan 2 meses seguidos de subas. Cuando vos analizás qué es lo que pasó o en qué momento hicieron peak, son mercados que, a diferencia de Brisbane, Perth, Adelaide, que hicieron peaks ahora, Sydney creo que fue septiembre del 2024 que estuvo en su mayor momento y Melbourne en el principio del 2022. Entonces, vienen de ese slow o soft market y ahora al mostrar este comienzo de nueva tendencia esperamos que obviamente sea el momento de ellos. Y Entonces, está bueno, Pau, perdón que te interrumpa. sí, Cuando miramos la última vez que empezaron a bajar las tasas de interés fue en el 2020. Y algo que es notorio es que las dos ciudades tier 1 de Australia, que son Sydney y Melbourne, cuando las tasas de interés bajan, son las que lideran
ese crecimiento. Ahora sí sabemos que en particular Melbourne quedó desfasada de precios y la gente te pregunta por qué. Y bueno, tiene mucho que ver con cómo se vivió la pandemia en Melbourne y a veces estamos hablando de mercados imperfectos, ¿no? Entonces como que a la gente le gusta seguir los trends y a veces ni siquiera tienen sentido, ¿no? Lo que uno sigue, pero... Ay, me está entrando una llamada, perdón, lo tengo en vibrar y me está entrando una llamada. Vamos a atender. Voy a poner en speaker. Hola, estamos al aire. ¿Quién habla? Alejandro, ¿cómo está, Tiffy? Hola, Alejandro, mucho gusto. Bien, ¿y vos? También, mucho bien. Te tengo una pregunta, Tiffy. Sí. ¿Investirías en Brisbane en este momento? En Brisbane, qué buena pregunta, perdón, estoy haciendo multitasking, voy a dejar el teléfono un minuto de lado y le vamos a responder a Alejandro. Honestamente, yo nunca fui muy fanática de Brisbane y así todo, si aparece una buena oportunidad, siempre la consideraría, pero venimos de un pico y por ende y un mercado caliente que obviamente se viene desacelerando, no tanto como Perth, pero se viene desacelerando. Yo creo que hay mercados mucho más interesantes donde de vuelta nadie va a tener una bola de cristal y puede saber exactamente qué va a pasar, pero si buscamos esa brecha de precios, hay que tener en cuenta que la mediana de valor de Brisbane, la mediana de valor de mercado, también pisó los $900,000. Y si te fijas, la mediana de valor de Melbourne, siendo una ciudad tier 1, que históricamente en un periodo de 25 años crece, Melbourne es la ciudad que más crece en toda Australia, crece por sobre Sydney, que eso es increíble. En este momento, la mediana de valor de mercado de Melbourne es de $781,000, con lo cual tenés casi una diferencia de $120,000. Es una locura para comparar un mercado tier 1 versus un mercado tier 2, con lo cual si yo voy a apostar al crecimiento inmediato, porque las inversiones inmobiliarias son inversiones de largo plazo, pero yo quiero apostar a un crecimiento en los siguientes 12 y 24 meses, mi preferencia es Melbourne muy por arriba de Brisbane. Pau, ¿vos coincidís con esa opinión? Sí, incluso yo estoy haciendo como mi propio Estoy research. muy cierto del mercado, por eso te pregunté. Voy a pesquisar más de Melbourne entonces. En Melbourne, por sobre Brisbane, seguro. Esa es mi opinión personal, pero hablando más que nada, mirando data, brecha de precios y en uno venimos de un mercado super soft, mientras que Brisbane, más allá de que ahora se está desacelerando, viene de un mercado hot. Por eso, si estamos mirando el timing de hoy, Alejandro, yo iría por Melbourne. Ok. ¿Responde tu, Claro. ¿responde tu consulta? Sí. Muchísimas gracias, Tiffy. Nos vemos. Chao. Chau. Pau, perdón, estabas diciendo algo. Sí. Es como pensar que estás comprando caro, si estás en el pic. Uno siempre decimos que es cuestión de tiempo y hay que esperar, pero si ya entras comprando en el momento más caro de la historia, va a llevar más tiempo y al final es lo que decías vos también al principio. Lo que nosotros tratamos es de buscar gaps, brechas, siguiendo también oferta, demanda. Melbourne tiene todo para subir, o sea, tiquea todas las boxes. Simplemente estaba muy rezagado de la pandemia, todo lo que hablamos, así que creo que es el momento de Melbourne ahora. ¿Y qué está pasando con los alquileres en este momento, Pau? Bueno, muy buen punto. Estabas hablando antes con lo de que los alquileres cuando suben, quedan ahí. Realmente también estamos en un pic, en el momento también más alto, en un máximo histórico de los alquileres. Sí es verdad que están subiendo un poco más lento. En noviembre del 2021 habían tocado el pico de un crecimiento anual de un 9,7% y ahora está en el 3,8% anual, ¿no? Este 3,8, de todas formas, si bien es menos que ese pico de noviembre del 2021, sigue siendo casi el doble de lo que era antes de la década, digamos, previa a la pandemia, que era el 2%. Ese era como cuánto venían creciendo los alquileres, 2%, ahora están en 3,8. O sea, vamos a recapitular. Entonces, lo que estamos viendo es que los alquileres están creciendo, no están creciendo tan rápido como ese crecimiento anual que vimos en noviembre de 2021, que fue cuando más crecían mes a mes y en esos últimos 12 meses. Pero es verdad que si estamos hablando de que Australia busca siempre estar en una inflación anual promedio del 2 a 3% anual y que estamos navegando la inflación bastante bien, los alquileres están subiendo por arriba del promedio de la inflación y están subiendo mucho más que lo que aumentaban año a año en la década previa a la pandemia. O sea que Al todavía final, no se ha
llegado a esa estabilidad que se busca, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Pau? Que al final todo recae en oferta y demanda, siempre lo repetimos Sí. constantemente porque seguimos viendo un shortage de supply. Obviamente hay ciudades que los ven más que otras y también dependen las casas, son los departamentos, pero seguimos viendo alta demanda. Australia sigue creciendo, seguimos recibiendo un montón de inmigrantes que la mayoría al principio alquilan también, entonces hay muchísima demanda y eso es que lo que hace que los precios sigan subiendo también. Totalmente, están queriendo estabilizar la inmigración. Obviamente había post-pandemia, se abrieron las fronteras y hubo mucha gente llegando al país. No era sostenible recibir tantas personas sin que hubiera suficientes viviendas para poder alojar a todo el mundo. Lo que venimos escuchando desde el lado de lo que es inmigración es que se ha desacelerado mucho, estuvieron rechazando muchísimas visas de estudiantes, están intentando de volver como a un equilibrio porque obviamente no era sostenible la cantidad de gente que estaba entrando año a año, ¿no? Pero bueno, obviamente es eso, es lo que vos decís, Pau, hay mercados donde sigue habiendo un faltante enorme y hay mercados donde está un poquito más equilibrado, pero en general lo que sí sabemos que es un problema en Australia es que hay mucha planificación para ayudar a quienes quieren entrar al mercado, la demanda, la demanda, la demanda, y no hay una gran planificación desde el lado de la oferta y cómo construir suficientes viviendas para poder igualar esa demanda, ¿no? Ahora, ¿qué se espera para lo que resta del 2025 y también el 2026? Bueno, lo que veníamos diciendo, primero y principalmente esperamos mayores recortes en las tasas de interés. Ojalá dos al menos en lo que queda del resto de este 2025. Y de hecho también alguna más en el 2026, porque hablando vos de lo que estabas nombrando de reciente estabilidad, el principal objetivo del gobierno del RBA era llegar a esa estabilidad de la inflación, lo cual lo lograron. Así que ahora, de a poquito, sin afectar otras variables de macroeconómicas, es llegar a esa tasa de interés también estable, ¿no? Que es un poquito Sí. menos. Siempre Eh, Siempre hay muchas variables que uno no puede prever y con todo lo que está pasando con Trump y Estados Unidos, siempre podemos esperar que haya una variable que no estábamos considerando y que pueda llegar a impactar, pero lo bueno es que Australia está lejos de todo. Tiene una economía súper estable. Cuando uno lo compara con cómo sobrevivió Australia la crisis global financiera que afectó a la mayoría de los mercados mundiales, Australia lo pasó relativamente bien, ni siquiera entró en recesión. Y en particular lo que nosotros estamos viendo, Pau, es que con la proyección de que bajen las tasas de interés, donde la oferta sigue siendo menor a la demanda de viviendas, lo que estamos viendo es que mes a mes los precios crecen, esperamos que los precios se vayan acelerando en su crecimiento y esto es durante el resto del 2025 y probablemente lleguemos a un mercado hot similar al del 2021-2022 para el 2026, ¿no? Sí, y también ese sentimiento que hablábamos del mercado, ¿no? Ese positivismo también que se siente de verdad, hace que haya más demanda. Cuando hay más demanda, como os decía, si es menor a la oferta, si es mayor la oferta, los precios siguen subiendo. Y nombraste el GFC, la crisis financiera, estuvo la pandemia, Rusia, siempre hay algo en el mundo y la verdad que Australia en ese sentido está lejos de todo. Obviamente afecta, pero no tanto como que para que las propiedades no sigan subiendo, así que siguen subiendo. No, El y lo estamos trayendo a colación porque queremos estar actualizados con lo que está pasando en el mundo, pero porque también hemos recibido en los últimos días varias consultas de personas que invierten en la bolsa y ahora están en un momento de mucha inestabilidad y que no saben qué hacer y están queriendo obtener nuestra opinión en cuanto, ok, ¿debería ir por propiedades? Y la respuesta es sí. Vamos a profundizar en este tema el martes que viene, pero definitivamente si uno quiere resguardar y hacer que el dinero siga creciendo, las propiedades son como de proven, ¿no? Asset en Australia para poder lograrlo. Y definitivamente con lo que estamos charlando de las tasas de interés, yo creo que el que puede entrar en este momento al mercado inmobiliario, este es el mejor momento porque con cada mes que pasa, uno puede acceder a algo por ahí con la misma cantidad de dinero un poquito peor, ¿no? Y recordar, Paulo, que
este es para mí mi último comentario, que cuando llegamos al momento más hot del mercado inmobiliario en la segunda mitad del 2021 y principios del 2022, la mediana del valor de mercado crecía de a $10.000 por mes. Entonces, uno en general no puede ahorrar tan rápido como crece la mediana del valor de mercado, y por eso, cuando uno está considerando entrar al mercado, si tiene las posibilidades, porque a veces uno no las tiene, la idea es no dejarse estar demasiado, ¿no? Yo se lo decía a unos amigos míos, si están pensando que necesitan un mes más, 2 meses más, bueno, buenísimo, pero no se dejen estar porque se van a arrepentir. Sí, el tiempo pasa, la historia se repite y las propiedades siguen en crecimiento, así que tal cual. El que espera queda fuera. Y voy a dejar esta pregunta, sobre todo porque este live queda subido en YouTube, pero me encantaría saber, para las personas que están mirando desde el otro lado, ¿en qué ciudad invertirían ustedes con esta información? Me voy a estar leyendo los comentarios. Pau, muchísimas gracias por todos los datos y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Chao, chao.